Buenas tardes, gracias a todas y a todos por asistir a esta sesión del aula de divulgación científica que, como sabéis, lleva por título Reflexiones sobre historia y filosofía de la ciencia, ¿no? Y bueno, yo creo que Bernardo Radón nos va a hablar de una serie de momentos estelares de la ciencia que han tenido una importancia más significativa dentro del conjunto de la historia de la ciencia y que han tenido una importancia también en la sociedad, en la política y en el pensamiento, de ahí la palabra, de ahí la filosofía sobre la ciencia. Y no voy a ser hoy brevísimo, porque además tengo que presentar a Bernardo, que es la primera vez que lo voy a presentar, aunque ya llevamos 6 veces que nos ha tenido el gusto de darnos una conferencia sobre distintos temas de ciencia y de química específicamente. Bernardo Radón es investigador científico del Instituto de Química Orgánica General del CSIC. Ha sido director de este mismo Instituto de Química Orgánica desde 2006 a 2010. Ha trabajado en diversas universidades extranjeras como Stanford y Zúrich. Lleva y es el responsable del curso Los avances de la química y su impacto en la sociedad, que ya lleva 9 años, si no me equivoco. Años más y ediciones 8 del año ya. No, claro, no tenía la pandemia, etc. Y bueno, en ese sentido también ha sido editor de los Anales de Química de la Real Sociedad Española de Química, y además tiene una vertiente muy importante que es como divulgador científico y que considero como uno de los más apreciados en la sociedad española. Se ha dedicado muchísimo a los estudiantes de bachillerato y ha impartido nociones de química a diestro y siniestro, además de publicar, de participar en mesas redondas, de tener una enorme actividad como divulgador. Y una de las cosas que me encanta siempre de Bernardo es que, al margen de sus conocimientos y su capacidad de expresión, además lo hace con un profundo amor a la química y a la ciencia en general. Por no decir que siempre nos ha prestado una gran ayuda en el CAUM para poder hacer este aula de divulgación científica, y que aquí en nuestra casa, y yo intento ser su amigo, porque realmente es una persona a la que aprecio sinceramente. Dicho esto, y nada más, esta es la sexta intervención que tiene en el aula de divulgación científica. Nos ha hablado de cine, nos ha hablado de química, nos ha hablado de química verde, de la tabla periódica, y hoy va a hacer unas reflexiones sobre historia y filosofía de la ciencia. Nada más, gracias a todos por vuestra asistencia. Bernardo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por asistir. La verdad que veo muchas caras conocidas, muchos amigos y además gente que ya me ha aguantado el rollo muchísimas veces. Entonces pido perdón a los que ya me han escuchado decir lo que voy a decir a continuación. No completo, porque como los que también me conocéis sabéis que yo nunca me preparo las charlas, yo solamente hago las diapositivas y según van saliendo voy contando cosas. Y eso también tiene su parte negativa, porque a veces veo una diapositiva y veo la cara de la gente y veo que a la gente le está gustando lo que estoy contando y me enrollo con chascarrillos y anécdotas, que al fin y al cabo es lo que a mí me gusta. Y entonces pido perdón por eso, y también perdón porque yo la verdad me he atrevido a hablar hoy, me atrevo a hablar de ciencia, que sí tengo que decir, no voy a ser falso modesto, que sí sé bastante de ciencia, y de historia y de filosofía. Yo no soy ni siquiera un historiador o un filósofo aficionado, soy simplemente un aficionado a la historia, especialmente a la historia de la ciencia, y un aprendiz de filosofía. Entonces, como sé que aquí en la audiencia hay, porque las he visto, unas caras de personas que sé que tienen mucho conocimiento de historia y de filosofía, bueno, pues luego aquí siempre hay un buen debate, si hay algo luego que debatir, pues yo siempre también aprendo. Bueno, no se pone la animación, pero bueno, me da un poco igual, porque tampoco soy muy de animaciones. Sí me gusta empezar este tipo de charlas haciendo referencia a Snow, Charles Peirce Snow, que era físico de formación, fue profesor universitario, investigó en física, pero luego durante bastante tiempo se dedicó a tareas muy diversas. Fue político, fue administrador de entidades universitarias, bueno, digamos un erudito. Y Snow era una persona que era muy buen escritor, escribía muy buenos ensayos, era un gran ensayista, podemos considerarlo un filósofo en el sentido amplio de la palabra. Y en el año 1959 le invitan a dar una conferencia de mucho prestigio
colegio, la Universidad de Cambridge, la conferencia Red. Y entonces él ahí da una conferencia que llamó Las dos culturas. Esta es la portada, bueno, luego se editó como libro, y esta es la portada de una edición o una reedición de ese texto, donde hace, como subtítulo pone, y una segunda mirada, una segunda lectura, mejor en castellano, ¿no? Y el caso es que Snow, que como digo era una persona con una formación muy amplia, él veía con mucha preocupación que había una división grande entre las ciencias que llamaríamos humanidades, en aquella época, que comprendía por supuesto la literatura, pero también el arte, la filosofía, la historia, vamos a llamar las ciencias humanísticas, y la cultura científica. Y él entonces escribe este texto, da esta conferencia y luego escribe este texto para intentar acortar la brecha entre las dos, ya vamos a llamarlas culturas, ¿no? Intentando que hubiera una única cultura. Bueno, aquí hay una animación, primero aparece Snow, pero no sé por qué no aparece la animación, como lo he preparado en Mac, a lo mejor al pasarlo al PC, luego aparecerían las dos culturas que Snow menciona, la humanística y la científica, y luego yo digo siempre que si Snow viviera hoy en día, se levantara de la tumba, se volvería a meter en ella. ¿Por qué? Porque se daría cuenta de que ya no hablamos de dos culturas, sino que debemos hablar al menos de 5 culturas. Porque la humanística, por un lado, parece que se ha separado en dos áreas, o dos culturas, vamos a llamar culturas entre comillados, literaria y el arte, la artística, y la científica, que yo aquí sí que puedo hablar con más propiedad, con más conocimiento, pues en una cultura que sería la de las ciencias puras, esto que llamamos también ciencias duras, y las ciencias aplicadas, que a mí me gusta más el término aplicación de la ciencia, es decir, tecnología e ingeniería. Y tenemos 4 culturas, pero resulta que en los últimos tiempos ha aparecido una 5ª cultura, que es la cultura de las ciencias sociales. Ya todo el mundo habla, sobre todo si escucháis una tertulia de estas de radio, de televisión, pues resulta que todos los tertulianos saben de muchísimas cosas. Por ejemplo, hasta que no empezamos a hablar de prima de riesgo no sabíamos lo que era eso, y ya todo el mundo entiende de eso, ya sabe manejar muy bien, y aquí a lo mejor Carlos Elías le puede decir algo de lo que significa una estadística, eso de la media, cómo usar la media, nadie habla de la mediana, por ejemplo, nadie habla de desviaciones. Por supuesto, un aspecto de la psicología, que luego volveré a hablar un poquito brevemente de ella. Y entonces, eso parece que hay ahora 5 culturas, pero es que la verdad, a lo que nos gusta la cultura, porque el motivo de esta charla mía es siempre intentar decir que no es que haya 2 culturas, no hay 2 ni 5 culturas, hay una única cultura. Y no podemos poner objetivos a las culturas. Y cuando eso también tenía que estar animado, entonces cuando hablamos de las 5 culturas, y yo digo, ¿qué área del conocimiento puede servir para cerrar la brecha entre estas 5 áreas del conocimiento? Voy a llamarlo más general. Pues para mí son la filosofía y la historia. Si sabemos más filosofía y si sabemos más historia, pues posiblemente podamos conseguir que todas esas 5 culturas converjan en una única cultura, que es la cultura con minúscula. Y aquí tenemos una serie de figuras importantísimas en la historia de la cultura humana, desde la época, digamos, griega, con el famoso cuadro de la Escuela de Atenas, donde Rafael pintaba a algunos personajes conocidos, Miguel Ángel y Leonardo representando a Platón y Aristóteles, y luego otros filósofos por aquí. Bueno, es un cuadro que representa muy bien lo que es la cultura, la filosofía griega. Si nos vamos al Renacimiento, pues tenemos a un genio como fue Leonardo da Vinci, también de la misma época renacentista, un gran filósofo, René Descartes, que sobre todo era un gran científico. Lo que pasa es que como se estudia más el libro de filosofía, pues la gente considera que fue un filósofo. Galileo Galilei, Newton, Johann Sebastian Bach, un conocedor de las matemáticas, de la ciencia, y cuya obra artística pues claramente muestra las relaciones entre ciencia y arte. Leonhard Euler, uno de mis matemáticos favoritos, el gran Lavoisier y su mujer Anne-Marie Pors, Goethe, una de las cumbres de la cultura germana, bueno, también gran escritor, por supuesto, pero también un hombre, una persona polifacética, capaz de hacer muchísimas cosas y gran amante y conocedor de la ciencia.
Charles Darwin, el joven Charles Darwin, Charlie, porque sus grandes ideas vinieron, como casi mucha gente que las vemos casi siempre de viejo, pues vino cuando era muy joven, como también era joven cuando el gran Albert Einstein pues, propone o desarrolla su teoría especial de la relatividad y luego ya amplía con la teoría general. Bueno, todos ellos forman parte de la cultura humana. Lo que pasa es que, como digo antes, como hay esa separación entre culturas, pues es posible que aún no sea un ignorante si no conoce, por ejemplo, las obras de Cervantes, aunque solamente sea mencionarlas, los títulos, pero en cambio no es un ignorante si desconoce las leyes de la termodinámica o los principios básicos de la teoría de la relatividad. Una de las razones por las que yo doy este tipo de charlas, hablando de ciencia y la historia de la ciencia, es porque cuando uno lee un libro, y especialmente un libro de texto de ciencia, la ciencia se explica como si fuera una obra acabada y además conocida desde el origen de los tiempos. Y eso no es así, porque la ciencia, como todas las actividades humanas, se ha ido desarrollando paso a paso, con errores, fracasos, mejoras, vueltas atrás, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón creo que hay que estudiar siempre la ciencia, cualquier actividad humana, pero la historia es importantísima. Y la ciencia es avance científico, por supuesto, esto es capaz de los medios de comunicación, de que una nueva molécula para curar el cáncer, o un nuevo dispositivo que es capaz de usarse como batería de un coche con una autonomía de 800 kilómetros, o cosas así. Por supuesto, nunca se debe desligar esos avances, especialmente a la hora de enseñar ciencia, con sus aspectos historiográficos, es decir, la cronología, la historia, lo que he mencionado anteriormente, con aspectos filosóficos, que están casi siempre olvidados, y con la sociología de la ciencia. Sociología en el sentido en el que a mí me llaman, por ejemplo, química y sociedad en algunas redes sociales. Es decir, cómo la ciencia impacta, especialmente positivamente, pero no hay que nunca dejar de lado lo negativo, en nuestra sociedad, relaciones entre ciencia y sociedad. Y también es importante la difusión de la ciencia, es decir, eso que llamamos generalmente divulgación científica. A mí me gusta, aunque es más largo, difusión de la cultura científica. Pero bueno, vamos a dejarlo en divulgación. Y cualquiera de estas 5 aspectos, esas 5 actividades, desde meterse en el laboratorio, interpretar los datos, ponerlos en una publicación y mandárselo a los colegas especializados, súper especializados, se tienen que guiar por el método científico. Otra cosa es que me digáis, ¿y qué es el método científico? Lo dejaremos para otro momento porque eso da mucho que hablar, porque por desgracia hay muchos científicos activos de los que hacen experimentos y publican muchísimo que no aplican el método científico en sus trabajos. Y siempre, y cuando a veces la gente dice, es que yo estoy divulgando y digo que para explicar la Luna y cómo la Luna se mueve alrededor de la Tierra, digo la Luna es un globo que se me escapó, pues esa metáfora no vale para nada, ni siquiera para los niños muy pequeños, porque hay que ser riguroso también cuando se hace divulgación científica. Por lo tanto, es importante siempre mantener esto, tener esto en cuenta. Aquí también tiene que haber una animación, y lo que vengo a decir con esto es nuestro mundo, nuestra sociedad, súper desarrollada, con un montón de ventajas, con un montón de dispositivos, artilugios, beneficios para nuestra salud, para nuestro bienestar en, pues eso, en instrumentación, en energía, recursos naturales, etc. Bueno, pues esto lo que quiere decir, esta imagen lo que quiere representar es desde aquel ancestro nuestro, el Homo antecesor, o alguien incluso anterior, fue capaz de controlar la producción del fuego hasta nuestros días, pues han pasado unos 300.000 años, que no es nada en la edad del planeta, no es nada en la edad del universo, ¿no? Y gracias a la ciencia tenemos lo que tenemos hoy en día, una sociedad súper desarrollada científica y tecnológicamente. Y aquí he querido, siempre digo aquí que represento las 4 ciencias naturales: la biología y todas sus ramificaciones, la física y todas sus ramificaciones, la geología y todas sus ramificaciones. Por desgracia la geología no es una ciencia que esté muy seguida ni apreciada. No sé si Sheldon Cooper hizo mucho mal la geología, y la química, porque proporcionándonos objetos que vemos a diario o que usamos a diario. Estas son las únicas
4 ciencias naturales que existen: la geología, biología, física y química. En la antigüedad hay una quinta, que era la astronomía, pero ya podemos considerar una parte de la física. Y todas las demás ciencias, que todos oímos hablar de ciencias que llevamos con nombre muy moderno, biotecnología, ciencias forenses, etcétera, todas ellas derivan de alguna de estas 4 ciencias fundamentales. Luego hay una quinta ciencia, que no es natural, es un invento del hombre, que son las matemáticas. Pero sin las matemáticas las otras ciencias no hubiesen avanzado. ¿Por qué? Porque las matemáticas nos proporciona herramientas para estudiar y para comprender resultados, y también nos permite mover. De hecho, un aspecto importante de la filosofía de la ciencia es, en general, que cuanto más matematizada esté una ciencia, más sólida es en su fundamento, es decir, tiene una filosofía más fuerte. Por eso la física, y lo digo yo como químico y me lamento de ello, la física, como es una ciencia que está mucho más matematizada que la química, la física hay que reconocer que es una ciencia mucho más sólida en sus fundamentos que la química. Bueno, la palabra revolución, cuando uno busca el diccionario de la RAE, que esto es una copia del diccionario, pues bueno, pues lo que todos entendemos, pues revolución, pues la acción y efecto de revolver o revolverse, cambios profundos, generalmente violentos en estructura política, etcétera. Es ahí lo que cuando uno dice se ha producido la revolución en tal sitio, pues ya sabemos lo que está significando, ¿no? Sin embargo, este es un término que su origen es científico, es de los pocos términos puramente científicos que han traspasado las fronteras del lenguaje común. Y de hecho este es el término con el que se conocía en el Renacimiento la palabra revolución. En astronomía es el movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa. Bueno, ahí tenemos algunas cuantas imágenes de diversas revoluciones. La americana, la toma de la Bastilla, una de las muchísimas revoluciones que hubo en las primeras 3 décadas del siglo XIX en Francia, que por desgracia perdimos a uno de los mayores genios jóvenes de la humanidad, Évariste Galois. Nuestra revolución gloriosa, la de 1868, que al final quedó, bueno, fueron 6 años, digamos, de un gobierno un poco más democrático. Por supuesto, las revoluciones del siglo XX, Fidel Castro, pero que haber puesto cualquier otra, y bueno, revoluciones sociales, también se utiliza ese término, como estamos alcanzando gracias a ciertos movimientos ciudadanos, avances sociales, y por ejemplo revoluciones científicas que la gente a veces no asocia con que fue una revolución, fue por ejemplo la píldora anticonceptiva. Este es un libro de Karl Djerassi, que fue, digamos, el padre de la píldora anticonceptiva. Él, junto a otros investigadores, los científicos que trabajan en la empresa mexicana Sintes, escribió este libro en el que, desde una perspectiva autobiográfica, pues habla de su papel y de sus colaboradores. Él era el jefe de investigación en Sintes, en el desarrollo de la píldora. Claro, la píldora anticonceptiva es lo que ha permitido una revolución social, porque las mujeres cambiaron su forma de estar en la sociedad. Y como decía antes, la palabra revolución, que hoy usamos en el contexto que todo el mundo se lo imagina, cuando dicen ha estallado una revolución en Rusia, ojalá haya una revolución en Rusia. Esto está grabando, voy a decir, ojalá haya una revolución en Rusia y derroquen a Putin. Bueno, pues como digo, la palabra revolución procede del libro este de Copérnico, que publicó unos días antes de su muerte, en mayo de 1543, que hablaba de la revolutionibus orbium celestum, o sea, sobre las vueltas, revolución es lo que significaba esa palabra, de las órbitas celestes. ¿Y por qué fue importante? Y esto realmente es el comienzo de la revolución científica, si se la considera el punto de partida de la revolución científica, porque, como luego veremos, fue un cambio, y adelanto el término, de paradigma. Luego hablaré un poco de esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es una revolución? Sobre todo, ¿qué es una revolución en ciencia? Yo recomiendo este libro de Bernard Cohen, el gran historiador y filósofo de la ciencia, especialmente de la física, era físico, profesor en Harvard, y en este libro pues hace un análisis muy profundo. Él sigue, bueno, sigue sobre todo las ideas de Thomas Kuhn, del que ahora hablaré,
Y él dice en ese libro, una revolución es un juicio personal basado en ciertos criterios y teniendo en cuenta el contexto social y político. No es un concepto estático. Esto es importante porque a veces cuando explicamos aspectos históricos, pues parece que las explicamos por la perspectiva del día en el que el historiador lo está contando. Y él vuelve a insistir en que podemos hablar de 3 niveles de la percepción de una revolución. Por un lado está la percepción coetánea. La gente que está viviendo esa revolución, sobre todo si es científica, lo mismo no es consciente de que están viviendo esa revolución, sobre todo hasta hace unas pocas décadas donde la comunicación científica, pues lo mismo tardaba meses en llegar de un colega a otro unos resultados. Luego hay una percepción histórica, ya cuando los historiadores se meten en esto, pues ya analizan históricamente lo que supuso esa revolución, qué consecuencias tuvo, y se meten en el papel, lo lógico que se metan en el papel de quien estaba en ese momento, pero por mucho que se quieran meter en el papel, no están en ese papel, porque están a lo mejor hablando con siglos de distancia. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo con eso de la perspectiva histórica? Pues que realmente la historiografía es una ciencia que se presta mucho a la interpretación del historiador. No solo en esto, sí que lo estamos viendo en la historia de España, ¿no?, del siglo pasado, que cada uno cuenta la historia, y aquí sí que está bien dicho el dicho, valga la redundancia, cuenta la historia según sus intereses. Claro, cuando tienes que hablar vamos a ver muchos ejemplos, ¿no?, a lo largo de esta charla, pero cuando tienes que hablar de algo que pasó hace 200, 300, 400 o 2500 años, pues ahí está la historia de lo que interpretar. Y eso es un poco lo que significa esto de la percepción histórica. Y claro, volviendo a las ideas que Cohen defiende en este libro, pues habla de que el progreso de la ciencia, que trata de revoluciones científicas, es gradual y acumulativa dentro de lo que se conoce como paradigma, ahora hablaremos de los paradigmas, o revolucionaria. Hay esas 2 situaciones en la evolución histórica de la ciencia. La gradual acumulativa, lo que normalmente llamamos ciencia normal, la ciencia que hacemos el 99,99% de los científicos del mundo, es una ciencia que intenta simplemente seguir avanzando un poquito en el progreso. Y en algún momento hay un salto, que en matemática le llamaríamos un punto de inflexión, donde ocurre un cambio en la pendiente de esa curva. Y es ahí donde se producen los cambios, lo que se conoce como el cambio de paradigma. Esto del cambio de paradigma o del paradigma viene, por supuesto, lo que es, ya sabéis de qué estoy hablando, viene del libro de Thomas Kuhn, un libro muy influyente, que es La estructura de las revoluciones científicas. Originalmente lo publicó en el año 1962, estuvo trabajando como 15 años en estas ideas. Yo ahora he estado leyendo un poco más sobre la vida de Kuhn y su obra y los muchos seguidores y detractores que tuvo, pues él estuvo casi luego otros 50 años refinando lo que escribió en ese texto en el año 1962. Al principio el libro se aceptó con muy buena acogida. Fue muy bien acogido, ¿por qué? Porque el libro de Kuhn daba una visión distinta a la filosofía de la ciencia. Este se considera un libro de filosofía de la ciencia, de hecho un libro de esos paradigmático, valga aquí bien usado el término paradigma, ¿no? Porque él explicaba la filosofía de la ciencia desde un aspecto histórico, mientras que anteriormente a eso la filosofía de la ciencia se aplicaba desde un punto de vista, digamos, de la logicista, sobre todo la escuela del Círculo de Viena, la escuela de Popper. Ya digo que incluso hasta gente como Popper lo aceptó como una renovación sabia nueva, pero poco después se dieron cuenta de que las ideas que estaba proponiendo Kuhn iban en contra de lo que ellos estaban defendiendo como profesores, como enseñantes, como grandes maestros, como los que dominaban la filosofía de la ciencia. Y básicamente lo que dice Popper es lo que antes he mencionado de Bernard Cohen, que ya digo que es un seguidor de Kuhn, lo que decía Bernard Cohen, seguidor de Kuhn, es que existe una ciencia, que es la ciencia normal, esa que he dicho que hacemos prácticamente todos los científicos del mundo, que se basa en un modelo pues son las teorías en las que se fundamenta cada ciencia, ¿no?
de pronto empieza a haber una deriva del modelo, lo que se conoce deriva simplemente porque el modelo parece que está empezando a fallar, que no explica bien algunos resultados, se llega a la crisis, imaginaos una relación personal, pues primero hay una deriva, luego empieza la crisis y ya ocurre la revolución. Ya no podemos aguantar más la situación, hay que cambiar esto que nosotros estamos usando para hacer ciencia, para aplicar ciencia, lo vamos a cambiar. Y aquí surge lo que se conoce como el paradigma, cambio del paradigma. Y otra vez se vuelve a repetir el ciclo, Bueno, aquí están en esta diapositiva un poco la definición de lo que son las paradigmas. Por supuesto, todo después de esta aplicación podéis imaginar que son los grandes logros científicos universalmente reconocidos que proporcionan modelos de problemas y soluciones para una comunidad de investigadores. Por supuesto, ese paradigma, ese cambio de paradigma no tiene por qué ser percibido por los investigadores del momento, que lo mismo pasan años, décadas, hasta que se reconoce como un nuevo paradigma. Y entonces un paradigma guía el método científico diciendo qué problemas o reconociendo qué problemas hay que abordar y cómo hacerlo, qué preguntas se deben hacer y qué respuestas cabe esperar, cómo interpretar los resultados de la investigación científica, es decir, método científico. Como digo, Kuhn quiso ser profesor de filosofía de la ciencia en varias universidades. Él era físico de formación y se nota mucho en sus textos que tiene una formación científica sólida, una tesis en la Universidad de Harvard, y él quería ser profesor de filosofía de la ciencia. Nunca le faltó trabajo, de hecho tuvo, digamos, puestos menores en Harvard, siendo recién doctorado, pero no le ofrecieron nunca un puesto de filósofo de filosofía de la ciencia, le ofrecieron de historiador, porque él con este libro se ganó una grandísima fama de historiador, y él quería haber sido filósofo, el gran filósofo de la ciencia. Yo creo que el mensaje de Kuhn ha calado mucho en la filosofía de la ciencia, y hay mucha gente que es kuhnista, y en cambio de tanta gente que es popperiana, que quizás sea el otro. Por no mencionar a Feyerabend, muy querido por nuestro amigo Carlos Elías, que como Feyerabend estaba siempre en contra de todo, pues da igual. Bueno, el caso es que según Kuhn, solo ha habido 4 científicos revolucionarios en la ciencia. A ver, poniéndose en el sentido estricto de lo que es un filósofo, de lo que define. Son estos 4. Copérnico, Newton, Albert Einstein y Lavoisier. Y de hecho el único que dice que realmente es un revolucionario de la ciencia es Lavoisier, porque además es que Lavoisier hizo una revolución en la química, pero aparte de hacer esa revolución en la química, él era consciente de que estaba haciendo una revolución en la química, cosa que por ejemplo Newton no, sabemos cómo era el carácter de Newton. Copérnico esperó hasta una semana antes de morirse para darle el visto bueno a su libro, porque sabía que iba a meterle muchos problemas. Y bueno, posiblemente Albert Einstein con la teoría general sí que se daba cuenta de que estaba haciendo una revolución, pero sabemos también cuál fue un poco la vida de Albert Einstein en el sentido de cómo le querían algunos científicos coetáneos suyos, ¿no? Bueno, yo en esta, prácticamente la conferencia la puedo terminar en estas 2 próximas diapositivas que tienen ese título, ese encabezamiento, y en las 4 siguientes, que son sobre algunos paradigmas que yo considero de manera personal. Y digo que la puedo terminar aquí porque posiblemente en estas 6 próximas diapositivas yo me voy a enrollar muchísimo. Porque estas 6 próximas diapositivas sirven, desde mi perspectiva y desde mi conocimiento, que ya digo, yo no soy un historiador de la ciencia, sirven para explicar un curso de historia de la ciencia. Primero me pregunto, ¿algunas revoluciones fueron revoluciones? Ya digo que Kuhn solo considera a esos 4 revolucionarios de la ciencia. Por supuesto, fue revolucionaria la revolución científica, ya digo, en 1543. Ya digo que no sé, Copérnico no se lo creía, bueno, sí se lo creía, pero le costó dar el paso valiente, ¿no? Pero de todas formas, lo que hizo Copérnico no era original. Casi 1800 años antes, 1900, Aristarco ya había hecho la misma propuesta que Copérnico. Pero claro, Aristarco no estaba en la corriente de los filósofos aristotélicos, y por lo tanto sus ideas se fueron tachadas de locos y se olvidaron, ¿no? Realmente Copérnico para mí sí fue un revolucionario con su modelo heliocentrista, y además
creo que cambió nuestra concepción del universo. La invención del cálculo, la famosa polémica entre Leibniz, Newton, pero tampoco hay que olvidar a otra gente como Barrow, el propio Descartes, el propio Fermat. Para mí también fue una revolución, eso de poder calcular las funciones según Newton, cómo varía la pendiente de una curva, el problema de la tangente, etc. Fue revolucionaria la revolución química de Lavoisier, ya ha dicho Kuhn que sí, y Pilar ha dicho que sí, por tanto yo no voy a dar la contraria a Pilar, digo que sí. Para mí, Lavoisier, por eso es el padre de la química, sin haber hecho un solo experimento original, pero interpretativo. Silvana. Es no química, química moderna. Bueno, eso está muy bien dicho. Pero luego verás cuando hable de paradigmas la distinción entre química moderna y la química del flojisto de los alquimistas. En el siglo XIX, Gauss, el matemático más importante de su época y como muchos consideran, yo también, por mi conocimiento de historia, que junto a Arquímedes, Newton y Euler es uno de los 4 más grandes de la historia, pero no se atrevió a publicar nada sobre geometrías euclidianas. Tuvieron que ser el húngaro Bolyai y el ruso Lobachevsky, y luego por fin la gran cumbre Bernard Riemann, lo que se dan cuenta, intentando demostrar lo que ya conocéis, el quinto postulado de Euclides, el de las paralelas, intentando demostrarlo, se dan cuenta de que no se puede demostrar, pero es que es más, es que hay una nueva geometría, que además es la geometría que nosotros vivimos, porque nosotros no vivimos una geometría plana donde se aplicaban los postulados de Euclides. A raíz de la química moderna de Lavoisier, pues los químicos empiezan a hacer experimentos según el modelo o la guía que nos ha proporcionado el gran Lavoisier y su mujer, Anne-Marie Pors. Y entonces se empiezan a hacer muchos experimentos muy precisos. ¿Por qué? Porque se empieza a medir. Y aquí hago un inciso, lo importante que es la instrumentación científica para que la ciencia progrese. Luego tengo un paradigma sobre eso, ¿no? Y entonces, a comienzos del siglo XIX se produce la revolución, la post-revolución de la química. Yo creo que ya en ese momento sí se reconoce que Lavoisier fue un revolucionario, incluso por los ingleses, que conocen como el gran maestro de la química. Y pues claro, está la famosa frase de Aldous Huxley diciendo que la química es una ciencia francesa inventada por el gran Lavoisier de inmortal memoria, pero hasta los ingleses yo creo que aceptaron, los ingleses del siglo XIX aceptaron esa frase de Huxley. Bueno, y de lo más relevante del siglo XIX es la teoría atómica de Dalton. A mí me parece que dentro de sus fallos y lo que supuso también de retraso el propio Dalton con su gran influencia. Qué curioso, ¿no? Un cuáquero que nunca había salido prácticamente de Manchester, tuviera tanta influencia sobre la ciencia. Bueno, retrasó un poco el progreso de la ciencia por sus errores en los pesos atómicos, ¿no? Y sobre todo la hipótesis de Avogadro. Para mí la hipótesis de Avogadro es que es una revolución. Por lo tanto, aunque todo lo pongo con interrogantes, la respuesta a todo es sí. Y la teoría cinético-molecular, que empieza a desarrollarse en esa época, y la teoría cinético-molecular, es decir, o sea, primero sirve para explicar, luego veremos en qué contexto surge, permite para explicar qué es la temperatura, qué es la presión de un gas, en aquella época se trabajaba y muy bien y con mucha precisión con gases, cosa que hoy en día posiblemente nos cueste más en los laboratorios, porque estamos más acostumbrados a la pesada. Pero la teoría cinético-molecular lo que hace es confirmar que existen partículas que pueden ser átomos, que pueden ser moléculas. Y eso es un punto importantísimo. Tardó un siglo casi en aceptarse, todos los químicos, no todos los químicos aceptaron que la materia estaba formada por partículas más pequeñas que llamábamos moléculas y átomos. Se tardó un siglo. Los físicos eran mucho más listos que los químicos y rápidamente se dieron cuenta que para poder explicar las leyes de lo que llamaríamos hoy mecánica estadística, hacía falta esa hipótesis, ¿no?, de que la materia está formada por átomos y por moléculas. Bueno, yo como soy químico orgánico,
siempre digo que la teoría estructural de la química orgánica, es decir, esa que los libros, si os acordáis de que nos explicaban en los libros de texto, de que el carbono es tetraédrico y gracias a los sueños de Kekulé fuimos capaces de interpretar las estructuras de los compuestos químicos. Bueno, pues sí, fue una revolución, porque empezamos por Kekulé, pero no hay que olvidar a Popper, que hizo lo mismo a la vez, pero por razones que no vienen al caso, lo voy a sacar de los contares si tenéis curiosidad, pues el hombre abandonó la carrera, pero todo esto culmina pues con el modelo del carbono tetraédrico, es decir, que somos capaces de explicar por qué las moléculas toman forma. Y eso precisamente este año, 2024, se celebra el sesquicentenario de la propuesta por un joven, Jacobus Van 't Hoff, del carbono tetraédrico. Todo eso, y entre ellas tenemos a una de las figuras más relevantes de la historia de la ciencia, no de la química, de la ciencia, que es Louis Pasteur, haciendo contribuciones importantísimas. Claro, por supuesto, un gran revolucionario de la ciencia, incluso de la cultura, es el Darwin, ¿no? O sea, vamos a ver, y es que de pronto, aquí tenemos a Alfonso, un gran experto en teoría darwiniana, ya es que dejamos de ser el centro del universo por culpa de Copérnico, y es que ya hemos dejado de ser el centro de este planeta, porque somos una especie nada más que en este planeta, ¿no? Pero bueno, las ideas de Darwin es Darwin, pero sabéis que Darwin también se basó en ideas precisamente de su abuelo, ¿no? Erasmus, que ya tenían un poco algunos científicos del siglo final del 18, principio del 19, como Buffon, y bueno, pero sí que es verdad que fueron revolucionarias, como no van a ser, si cambió nuestro paradigma. Para los químicos, pues la tabla periódica, el colocar los elementos químicos de una manera y que a partir de ahí ser capaces de predecir las propiedades de sustancias químicas, pues evidentemente fue una revolución, ¿no? Y claro, llega el siglo, comienzo del final del 19, principios del 20, y es que tenemos una serie de problemas que no somos capaces de resolver, y nos lo resuelve un auténtico cambio de paradigma, que supone considerar el nacimiento de la mecánica cuántica. Y en geología, pues por supuesto, la teoría tectónica de placas y la deriva continental, que al pobre Wegener nunca le hicieron caso, se reían de él, pues es que también supuso una auténtica revolución. Y ya yendo a épocas muy cercanas, conmemoramos este año el 40 aniversario del descubrimiento del fulereno, y aunque ya se conocían los nanomateriales, ya se conocían nanopartículas, de hecho desde la época de Faraday. Lo que pasa es que Faraday no pudo avanzar porque no tenía instrumental, equipamiento para poder estudiarlo, pero el fulereno fue un punto de partida para empezar a investigar en nanociencia. Eso para mí también fue una revolución. De hecho, hace unos años me invitaron a un curso de verano en la Universidad Complutense, y yo defendí la idea de que el descubrimiento del fulereno y lo que vino después fue una auténtica revolución en nanociencia. Y aquí ya digo que con esta y con las dos y las tres siguientes me puedo terminar la conferencia, porque ya el resto es pasar para que os venga a la memoria alguno de los científicos de lo que hablan. Algunos cambios de paradigma, y si nos vamos a la época de los pitagóricos, que es un poco, bueno, pues con quien comienza la ciencia, ¿no? Antes de eso era muy especulativo, Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Claro, es que fue un cambio de paradigma darse cuenta de que había números que no eran conmensurables, como lo llamaban los pitagóricos, la raíz cuadrada de 2, ¿no? O bueno, como se dice más general, el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, ¿no? Es que eso, o sea, las leyendas ya saben lo que cuentan, que al tipo que descubrió que raíz cuadrada de 2 no se podía expresar, como llamaríamos, como un número racional, pues lo que hicieron fue asesinarlo para que no difundiera ese secreto. Seguramente es un mito, ¿no? Claro, en los griegos hicieron muchas cosas en astronomía, también basándose en lo que ellas conocían algunos pueblos mesopotámicos, especialmente los caldeos, y después de mucha investigación, mucha observación y mucha especulación, porque los filósofos griegos los experimentos hacían más bien poco, sino que ellos pensar y especular, pues pasamos de la teoría geocéntrica a la heliocéntrica, es decir, de tener la Tierra en mitad del universo. Cuando hablábamos en el siglo XVI del universo era el sistema solar, o sea que las galaxias han descubierto, otras galaxias distintas de la Vía Láctea se han descubierto hace 4 días, como aquel que dice, ¿no? Que también eso es un cambio de paradigma, ¿no? Pero que no lo he puesto aquí.
¿Cómo se explicaba la gravedad? Pues desde la época de Aristóteles, lo similar atrae lo similar y por lo tanto las piedras caen porque en el centro de nuestro planeta debe haber rocas, ¿no? Luego ya un poco más elaboradas son los famosos torbellinos de Descartes y pues ahí pasamos a una interacción gravitacional a distancia pues gracias a Isaac Newton, pero no solo a Isaac Newton, porque el presidente Robert Hooke ya tenía ideas similares. La circulación de la sangre, el descubrimiento de Harvey, o la propuesta de Harvey y de Servet. A Servet poder hacer le costó la vida, a Harvey no tanto, porque estaba en otra sociedad, ¿no?, más tolerante, pues también supuso un cambio de paradigma. Igual que el reconocimiento de que existían células. Aquí otra vez vuelvo a mencionar al enemigo preferido de Newton, ¿no?, a Robert Hooke, que fue el que acuñó este término, célula, cell en inglés. Bueno, Robert Boyle, coetáneo de Newton, se da cuenta de que existen muchos más elementos de los 4 que tradicionalmente se vienen aceptando. Y claro, un punto importante fue demostrar que el agua no es uno de lo que se considera uno de los 4 elementos, que no es un elemento. Y eso da lugar a la división, que aún en día hoy seguimos enseñando a los estudiantes, de que la química, las sustancias químicas se dividen principalmente en 2 tipos, elementos simples y elementos compuestos, ¿no? Pasamos de la teoría de los 4 o 2 o 3 o 5, dependiendo quién sea el que proponga la teoría, elementos a la del flogisto. Yo durante mucho tiempo he despotricado del flogisto, pero a cuenta de que la teoría del flogisto, si nos metemos en la época, la del flogisto, fue la primera teoría que intentó explicar reactividad química, con unas premisas equivocadas, evidentemente, pero no tenían los conocimientos ni había existido un Lavoisier para pesar y medir todo de manera adecuada, ¿no? Bueno, pues sin duda alguna es un cambio de paradigma. Cuando Lavoisier, seguidor del flogisto, no hay que olvidar que Lavoisier era un seguidor del flogisto en sus primeros comienzos como químico, se da cuenta de que el flogisto ya no da de más de sí y decide que hay que buscar otra alternativa. Claro, esto de que se destrona la teoría del flogisto está relacionado con un hecho importantísimo, que es que Lavoisier se da cuenta que ese gas deflostigado que había obtenido de manera independiente Priestley y Schiele es algo más que un simple aire, como lo llamaban entonces, ¿no? Entonces es el descubridor del oxígeno, aunque oficialmente los descubridores fueron los 2. Pero un descubrimiento es hacer el descubrimiento o darse cuenta de lo que significa ese descubrimiento. Por eso Lavoisier es, como bien dice Silvana, el padre de la química moderna. Porque el descubrimiento del oxígeno es lo que marca el comienzo de la química moderna y el final de la química antigua. Ya he dicho antes que Lavoisier no hizo experimentos originales, hizo muchos experimentos con su mujer, tenía un gran laboratorio y repitió muchos y los interpretó mejor de lo que lo habían interpretado los anteriores científicos. En parte no porque fueran menos listos, sino en parte porque no tenían equipamiento, no tenían unos laboratorios también equipados como Lavoisier, no eran tan cuidadosos, no existía aún, no estaba desarrollado el método científico pues nace con Francis Bacon, con Galileo Galilei, especialmente en el siglo XVII, ¿no? Un cambio de paradigma fue pensar que la materia era continua a pensar que la materia estaba formada por partículas más pequeñas, lo que llamamos teoría atómica. Es que entonces se consideraba que un elemento químico era el calor, el calórico, se llamaba. De hecho, en el gran libro de Lavoisier, los elementos, se considera el calórico como un elemento químico. Pues es pasar de que ya no existe una sustancia que se llame calórico, que es la que proporciona que las sustancias suban de la temperatura, sino que eso es debido al movimiento de las partículas más pequeñas. Ya digo, estas son contribuciones principalmente de los físicos, sobre todo los físicos de la termodinámica, los del segundo principio principalmente, Clausius, hay que mencionarlo aquí, pero voy a traer un nombre aquí, que es el más pequeño, Daniel Bernoulli, que fue el primero que propuso una teoría cinético-molecular. No se explica en los libros de texto. Bernoulli sabéis que fue un gran genio. Lo que pasa es que, bueno, el mayor genio de esa familia de genios. Lo que pasa es que como fue coetáneo de Euler, posiblemente Euler se lo comió todo, ¿no? Bueno, ¿cómo se explicaba la electricidad?
te frotas en la manga y ya tenemos electricidad. Bueno, pues es que ya no, es que no es así. Y entonces llegaron científicos de la talla de Benjamin Franklin, por ejemplo, que desarrollaron teorías en las que estaba basada en que existían partículas. Franklin es el que acuña los términos positivo y negativo. Claro, pero es que incluso pasamos algo más, que es que ya no hace falta partículas para que haya esa interacción, por ejemplo, entre cargas eléctricas, sino que hay una existencia de campos de fuerza. Y pues hay que mencionar, por supuesto, a Faraday, que su gran intuición fue el primero que lo propuso, ¿no? Y claro, esto es un cambio de paradigma. Pasamos a que darse cuenta, también los trabajos de Faraday, de Ampère, de Wester, y luego la síntesis de todo esto, principalmente gracias a Kelvin y muy especialmente gracias a Maxwell, de que la electricidad y el magnetismo es lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Pero es que con la teoría de Maxwell vamos más allá. Nos damos cuenta de que la luz es una consecuencia de que existe la interacción entre cargas eléctricas produciendo campos magnéticos, es decir, la interacción electromagnética es la que produce la luz. También fue una revolución, y ahora volvemos un poco atrás, pero quería aquí exponer estas cuatro paradigmas sobre electricidad y magnetismo. Por supuesto, Newton, padre de la geología moderna, cuando se derroca la teoría del neptunismo y se sustituye por la teoría del plutonismo, que es la que explica la geología de la Tierra y de todos los planetas que son sólidos como la Tierra. Ya he mencionado antes lo importante que fue descubrir las geometrías no euclidianas. Pasamos de la teoría de la creación a la teoría de la evolución, otro cambio de paradigma. Claro, habíamos dicho, la materia no es continua, está formada por átomos, y átomo significa indivisible, y resulta que el átomo también se puede dividir. Un gran cambio de paradigma, pero es que llegamos más allá, y gracias a Rutherford, cuando dijo aquella frase, o por ejemplo con sus colaboradores, que habían conseguido el sueño de los alquimistas y que eso era malo para él como científico, transmutar un elemento químico en otro elemento químico. Eso es otro cambio de paradigma. Claro, luego encima se demuestra, y especialmente primero de manera teórica, bueno, primero experimental, pero luego ya teórica por la teoría cuántica de campos, que los nucleones, es decir, las partículas que nosotros consideramos que forman el núcleo, los protones y los neutrones, están formados por partículas aún más pequeñas, los quarks, y luego las interacciones que existen, ¿no? Bueno, luego se demuestra también, paralelamente a los trabajos con radiactividad que he mencionado en la diapositiva anterior, que algunos núcleos son inestables, se están transformando unos en otros, se descubre o se identifica la radiactividad. Y aquí interviene una figura que ya he mencionado un par de veces, que es Lord Kelvin. Lord Kelvin corrigió a los creacionistas Lord Kelvin hizo un estudio termodinámico basado en la ley de la termodinámica de cuánto podía ser la edad de la Tierra. Claro, según la Biblia, no sé si teníamos, eso hagámoslo ahora mejor, 8.000 años o 6.000 años. Él dijo que eran un par de órdenes de magnitud más atrás. Pero claro, y entonces poco después se descubre la radiactividad y resulta que claro, la gente se da cuenta que la Tierra es mucho más antigua, ya se empiezan a hacer pruebas y ya se ve que hay estratos mucho más antiguos de los 600.000, 800.000 años, 1 millón de años. ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo es que las leyes de la termodinámica que nunca fallan han fallado aquí? Porque resulta que la Tierra es un reactor nuclear, estamos continuamente produciendo energía por la desintegración de núcleos radiactivos. O sea, ese miedo que a veces nos da cuando oímos la palabra nuclear por radiactividad, es que nosotros estamos viviendo con radiactividad, ¿no? Bueno, pues permite determinar, claro, las implicaciones prácticas, es decir, impacto en la sociedad, que tiene el hecho de que podamos emplear la radiactividad, por ejemplo, para datar objetos, que es espectacular, ¿no? También aquí otro cambio de paradigma, cuando en el siglo XIX los matemáticos empezaron a preocuparse por los fundamentos de las matemáticas, y ahí existen muchos matemáticos que podemos llamar filósofos de las matemáticas o incluso solo filósofos, pues empezando
uno de los últimos, Bertrand Russell, pero podemos hablar de Frege, por ejemplo. Pero hay una figura que es clave, que quizás no sea muy conocida, que es Gödel. Gödel. Sí. No es Kurt Gödel, es el de los Cantor, Georg Cantor. Es que venía a la cabeza Gödel y no quería decir Gödel. Cantor empieza a estudiar los conjuntos infinitos y se da cuenta que no todos los conjuntos infinitos de números, o sea, todos los conjuntos de números que son infinitos, que son iguales. Hay unos infinitos que son más infinitos que otros. Eso supuso un cambio de paradigma. Posiblemente eso no nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, pero es que afectó y mucho a la ciencia, a las matemáticas, a los fundamentos de las matemáticas, a la teoría de conjuntos, a la lógica matemática, es decir, los fundamentos de la ciencia fundamental, que son las matemáticas. Y a él también, porque claro, eso le volvió loco. Casi todo el mundo que ha trabajado con infinitos y con conjuntos transinfinitos acabaron los pobres más, ¿no? Volviendo ya al final del siglo XIX, pues pensábamos que el éter lo envolvía todo, o eso etéreo que también venía de las ideas de Aristóteles, y ya no es necesario el éter para aplicar las cosas. Los experimentos de Michelson-Morley y luego la genial explicación de Albert Einstein de que no hace falta el éter y que simplemente usando más o menos una física clásica crea la teoría especial de la relatividad, y una de las consecuencias de la teoría de la relatividad es el límite de la luz. Cualquier velocidad no puede ser nunca más alta que la velocidad de la luz en el vacío. Y bueno, eso fue un cambio de paradigma, igual que fue un cambio de paradigma el desarrollo de la física cuántica. Pasamos de un mundo, como decía Laplace, que podíamos calcular, predecir la posición de cualquier partícula, cualquier objeto en el universo sabiendo su posición inicial y sus ecuaciones de movimiento, pues eso ya había cambiado. Ese mundo determinista se había acabado. Estábamos en el mundo cuántico. Y una consecuencia del mundo cuántico es que una partícula puede estar aquí y puede estar a miles de años de distancia de aquí. Bueno, esas cosas que los físicos teóricos lo saben bien, pero que a mí se me escapa muchas veces, ¿no? Por supuesto, una consecuencia de la teoría especial de la relatividad es que existe la relación entre masa y materia, entre masa y energía, y esa relación que existe es lo que, por ejemplo, explica por qué se genera tanta energía en un proceso nuclear. Y por supuesto, ya fue un cambio de paradigma, sustituir a Aristóteles, a Descartes por Newton y sus teorías de la gravitación. Otro cambio de paradigma fue pasar de Newton a Albert Einstein con la teoría general de la relatividad. Y estos son, digamos, paradigmas, estos que he puesto en esta diapositiva, son paradigmas que existían en la época en la que Kuhn escribió su libro en el año 62. Y leyendo ahora sobre Kuhn cosas más recientes, pues ahí hay otra serie de paradigmas que creo que son muy actuales. O sea, muchos de los que he comentado antes aún sigue guiando la ciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, está ahora mismo muy de actualidad lo que se conoce como el cambio de paradigma en la revolución cognitiva. Revolución cognitiva que, según los filósofos de la ciencia, de los filósofos en general y de la ciencia en particular, se refieren a dos aspectos. No dicen revolución del conocimiento, se recalca mucho que tiene que ser revolución cognitiva. Cómo se procesa la información y que además ese proceso de la información y esa adquisición de conocimiento se da tanto en humanos como en animales y en máquinas. Estamos empezando a hablar de inteligencia artificial. Esto lo leí en un libro que va sobre Kuhn y su obra, y no es muy reciente, ya tiene 20 años. Bueno, pues ya hace 20 años ya ponían en perspectiva lo que podía ser el desarrollo de la inteligencia artificial, que está basada, por supuesto, en conocimientos humanos, pero en reconocer que una máquina puede pensar. Tengo que contar las historias de Turing, von Neumann, todos los que desarrollaron la informática a mediados del siglo XX. Y aquí hablan, por ejemplo, la psicología no conductista, pues yo creo que pensaba que lo había corregido, porque lo he corregido como 3 veces y no me he dado, y al final no digo corregirlo bien.
No, una psicología cognitiva, no la conductista, porque la psicología conductista es esa de que intenta decir cómo te vas a comportar cuando te levantas del sillón del psicólogo, sino una psicología científica. Yo a veces pienso que Ramón pone así, pero leyendo alguna cosa sobre, ya digo, olvídate de la palabra conductista, sino una psicología cognitiva, que está basada en el conocimiento, en la biología, en la neurociencia, en aspectos de antropología, por ejemplo, y de la lingüística. De hecho, la mayor parte del trabajo de Thomas Kuhn en los últimos años de su vida tuvo que ver con el lenguaje, porque él pensaba que desde una perspectiva histórica el hablar del lenguaje, o sea, el lenguaje era muy importante, y pone como ejemplo, por ejemplo, o sea, un artículo que he leído suyo, original suyo, pone como ejemplo lo difícil que es expresar en términos modernos, y estoy hablando del año 90, que es cuando publicó ese artículo, como 3-4 años de que falleciera, los conceptos y los términos para explicar el concepto de fuerza. Yo hace unos años, cuando, bueno, yo de vez en cuando he hecho un vistazo a revistas de filosofía de la ciencia, filosofía de la química, Foundation of Mathematics y cosas así, y me encontré con la sorpresa de que el concepto de física, el concepto de fuerza, no es un concepto que esté firmemente establecido en física. Digo, pero si la fuerza no la han explicado toda la vida y todo parece... Es lo que os decía antes de los libros de texto, que os explican las cosas como si ya estuvieran establecidas y no, o sea, como dogma de fe. Bueno, pues esta es una de las cosas que Kuhn comenta en ese artículo bastante extensamente, cómo muchos términos no somos capaces nosotros de aplicarlos o adaptarlos a la vida actual, bueno, a la vida cuando él escribió el artículo, ¿no? Bueno, esto es una aportación personal mía, porque yo soy un amante del cerebro, de la ciencia detrás del cerebro, y yo creo que si asumimos que el cerebro es una máquina química, pues podremos avanzar en su conocimiento. Yo sabéis que tengo charlas solamente sobre la química del cerebro, a veces las mezclo con el cine, pero... Y entonces esto ya digo que sería un cambio de paradigma el día que descubramos cosas muy fuertes sobre el cerebro. Hay un problema con el cerebro, un problema filosófico, que es que la máquina o el órgano que tiene que descubrir lo que es el cerebro es el propio cerebro. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a descifrar todos sus misterios? Pero como yo también me gusta mucho la historia, incluso la historia de la neurociencia, pues siempre me gusta mencionar, cuando hablo de la química del cerebro, me gusta mencionar, por ejemplo, a Dale, cuando descubren el papel de los neurotransmisores. Eso fue un impacto tremendo, el papel de los neurotransmisores, especialmente la dopamina, ¿verdad, Carlos? Entonces, llegará un momento en el que habrá, espero, un gran paradigma sobre el cerebro, pero ya hay pequeños saltitos, ¿no? Bueno, todos los avances en biología molecular. Siempre se ha dicho que la biología o es evolutiva o es molecular o ambas dos a la vez. Claro, la biología evolutiva, pues desde la época de Darwin, pues ya más o menos lo tenemos todo bastante avanzado, pero los avances en biología molecular, lo mismo uno a uno, no han sido cambios de paradigma, pero si los tomamos en su conjunto, sí que es un cambio de paradigma que se ha ido desarrollando especialmente a lo largo del siglo XX. El siglo XX fue el siglo de la biología molecular, especialmente en su segunda mitad. Claro, aquí yo menciono a algunos históricos como Mendel y su famoso guisante, Morgan y el descubrimiento de los cromosomas, el papel que tiene el ADN gracias a los trabajos de Avery o Chargaff que tienen la transmisión genética, la estructura, por supuesto, Rosalind Franklin, Crick, Watson, al otro no lo menciono, cómo se sintetizan nucleótidos y sirve para descifrar el código genético, las enzimas que catalizan la biosíntesis del ARN y del ADN. Aquí, gracias a un error, nuestro Severo Ochoa recibió un premio Nobel por la polinucleótido fosforilasa, Horber por la ADN polimerasa, el descubrimiento de las enzimas de restricción, que no sé cómo se explica en los libros de texto, porque yo nunca he ido a una clase de secundaria de biología, pero las enzimas de restricción fueron un auténtico hito en la historia de la ciencia cuando Archer las descubre, porque permite manipular secuencias genéticas, ¿no?
nos da lugar a la tecnología del ADN recombinante, métodos gracias principalmente a secuenciación de genes, permite secuenciar el genoma humano. 2001 también fue otro hito, cuando los dos equipos, el de Celera de Collins y el de Venters, lo publican en la revista Nature Science. Actualmente tenemos también una revolución con el CRISPR, descubierto en Alicante por el profesor Francis Mojica. Todo esto pues, nos permite hacer ingeniería genética, ingeniería en el término más tecnológico, ¿no? Manipular. Todo junto, ya digo, que a lo mejor por separado cada una de estas cosas no es un cambio de paradigma, pero en su conjunto ha supuesto un cambio de paradigma. Y lo hemos visto con la pandemia, porque gracias a la ingeniería genética se han podido producir vacunas basadas en el RNA mensajero de manera muy rápida y eficaz. Bueno, como yo siempre he pensado que todos estos avances en ingeniería genética, en biología molecular, eran avances más bien tecnológicos, la máquina que secuencia genes, fragmentos de ADN o de ARN, pues es tecnología, es ingeniería. Tener la PCR a disposición, pues también es ingeniería. Y ya he mencionado antes lo que significan los avances tecnológicos. De hecho, hay paradigmas, esta gente que publicó este libro en 2002, hablaban de los avances tecnológicos como cambio de paradigma. Podría haber mencionado muchos más, pero aquí hay algunos que me venían a la cabeza según estaba haciendo la diapositiva. Bueno, y como llevo 58 minutos, lo voy a dejar aquí. Yo tengo muchas diapositivas, pero ya habéis visto que yo tenía esta idea de que con estas 5 o 6 últimas diapositivas podía contar, no sé si es muy satisfactorio por vuestra parte, o sea, desde vuestra percepción, pero claro, yo tenía aquí, pues no os digo más que empezaba con el fuego, mi historia. Pero yo sabía que esto era por si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Si os parece, abrimos un turno de palabras y vamos dándola como brevedad para que quepa la más posible. Adelante. Manuel. Fernando, has dicho que las matemáticas... Bueno, por las matemáticas. Fernando, has dicho que las matemáticas son una invención. Sí. Eso es una pregunta filosófica, pero es una invención. ¿No será un descubrimiento? Bueno, eso es una buena pregunta, pero para mí, yo si me tengo que inclinar entre... Y ese es uno de los debates, ¿es descubrimiento o es invención? Para mí es una invención. Es una invención. Y te voy a contar casos... El teorema de Arquímedes está ahí, independientemente de que te lo inventes o no, está ahí. Al final lo acabas descubriendo. O pi. Ya, pero... No. O sea, pero tú estás diciéndome que lo que existe son, por ejemplo, las cosas que existen en nuestro planeta. Es decir, si tú pintas, los mesopotámicos sabían la existencia del teorema de Pitágoras. Pero el hecho de que tú eso lo puedas poner como una fórmula matemática, eso es una auténtica invención. Porque tú lo que tenías que decir, tú antes lo que decías era, si 3 lo multiplicamos, en nuestro lenguaje, ellos usaban un lenguaje totalmente distinto, si 3 lo multiplicamos por 3 y a eso le sumamos a 4 más 4, pues te sale que es 5, o sea, 4 por 4, te sale que es 5 por 5, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ellos sabían que esos números eran capaces de formar un triángulo en el que uno de los ángulos, en nuestro lenguaje actual, es 90 grados. Pero ya te digo, eso es un debate. Tú puedes preguntar a matemáticos y a lo mejor 50 te dicen que son invención y 50 te dicen que son descubrimiento, y otros, o 25 y 50 dicen que es una ciencia natural. Yo, como yo me meto en todos los charcos y soy químico y soy solamente matemático por afición, a mí me parece que es una invención. Y es que lo fuerte de las matemáticas es que las matemáticas que se han inventado posteriormente han servido para explicar cosas. Por ejemplo, y lo hemos hablado en nuestro programa, algoritmos. Los ejemplos más claros son el desarrollo de la geometría euclidiana. Resulta que cuando Albert Einstein quiere explicar, le hace falta unas ecuaciones para explicar su teoría general de la relatividad. Resulta que su amigo Michel Besso
era matemático, le dice, eso ya existe, se llama geometría de Riemann. Y Riemann había inventado esa geometría, que evidentemente el hecho estaba ahí, que cuando Gauss se pone a medir el terreno en la Baja Sajonia, se da cuenta de que hay triángulos, que hay triángulos sí, cuya suma de los ángulos es más de 180 grados. Y se da cuenta de eso, pero no era tan osado, era muy conservador y no quiso nunca publicarlo. Solo empezó a decir que ya lo había descubierto, y era verdad, ahí descubrió él eso, pero era un hecho natural, que la Tierra no es plana y la geometría que a nosotros nos explica nuestro planeta es no euclidiana. Pero la geometría no euclidiana se inventa antes de que se use por Albert Einstein en su teoría general. Es igual que las ecuaciones, lo que se conoce como, creo que se llama así, álgebra de Hilbert. La álgebra de Hilbert, que inventa Hilbert y sus colaboradores en Göttingen, es fundamental para resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica. Antes de la mecánica cuántica. Es decir, y de hecho hay un artículo muy interesante que es algo así como el inexplicable poder de las matemáticas. Porque muchas cosas que se han desarrollado de manera puramente teórica en matemáticas, luego se han encontrado aplicaciones. No es que hubiese alguien diciendo, voy a medir, a ver si aquel punto más este, si trazo las líneas forma un triángulo de 180 grados. No, eso vino de casualidad. Ya digo, 25% diría que es ciencia natural, o 50%, 25% de invento y 25% de descubrimiento. Rápidamente. La materia está en la naturaleza, es evidente. Todas las evoluciones materiales que ha tenido el hombre a través de esto, a mí me preocupa profundamente a quién han servido los científicos. Me explico. Cuando mayores logros se consiguieron en la ciencia fue a través de la guerra y de las guerras de invasión. A través de la guerra. Y, lógicamente, todos los avances que ha habido para construir una vida mejor, curiosamente, solamente se han dado en ciertos sectores, porque en general la humanidad hoy está en muchas zonas en el Paleolítico superior. Nada más. Pues yo tengo que decir que no puedo debatir eso porque estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho. Por desgracia, la ciencia ha estado muy al servicio de ciertos poderes, que son los que financiaban. Yo recomiendo un libro del gran divulgador de la ciencia, un gran periodista que es Philip Gold, que se llama La ciencia en el Tercer Reich, ¿no, Carlos? La ciencia al servicio de Hitler, y nos damos cuenta, él por supuesto no es un alegato, él es muy neutro, no es un alegato en contra de los grandes científicos alemanes, que entonces eran los mejores del mundo, sin duda alguna, que sirvieron al Reich, o nuestro queridísimo Fritz Haber, dentro de lo que es la química, ¿no? Porque es queridísimo desde el punto de vista científico, pero un tipo maligno. Por un lado es la persona que más vidas teóricamente ha salvado gracias a la síntesis del amoníaco, pero también es una persona que causó mucha destrucción. Entonces, por desgracia, la ciencia ha avanzado muchas veces gracias a estos poderes. Lavoisier consiguió su fama y su fortuna analizando y mejorando la pólvora. La pólvora. Cuidado, la pólvora no de los Borbones. Lo gordo es que fue la pólvora de la Revolución. Y luego, ¿cómo le pagaron? Cortándole el cuello. Cuando hay una guerra, se invierten en ciertas cosas que luego podemos beneficiarnos de ello. Pues evidentemente el programa Manhattan, pues lo he visto con perspectiva, ya digo que Philip Gold da mucho palo a todo lo que fue el desarrollo del proyecto Manhattan, pero no podemos quitar nunca las bombas atómicas de Hiroshima, Hiroshima y Nagasaki, pero sí que podemos pensar, pues es que la energía nuclear bien aprovechada, pues es que puede ser una fuente muy buena para obtener energía, menos contaminante que por ejemplo quemar petróleo y tal, pero es difícil de explicarlo. O sea, yo por eso estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho, incluso eso de que estamos más o menos en ciertas cosas en el Paleolítico.
Totalmente. Fermín. Sí. Parece un poquito incompatible con el carácter que hemos dicho acumulativo, ¿no?, de la ciencia, de la historia, ¿no?, con las teorías de Kuhn sobre los paradigmas, y dice que son inconmensurables y que algunos de sus discípulos más locos, en mi opinión, como Federale, lleva al relativismo total, ¿no? Es decir, todo vale y cualquier relato está a la misma altura que cualquier otro. Y bueno, yo creo que eso de que son inconmensurables, bueno, pues la mecánica de Newton tiene su validez a la escala en que él lo plantea, aunque, bueno, pues luego con las teorías de la relatividad o la cuántica, pues plantean otro tipo de mecánicas, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es verdad que llega un momento en que hay problemas, que en el propio desarrollo de la ciencia no vale con los parámetros o los referentes que se tienen y hay que dar nuevas soluciones a los problemas, pero yo creo que es fundamental ese carácter acumulativo, ¿no? Sí, sí, no, de hecho no sé si lo leí directamente de Kuhn o de alguno de sus seguidores, pero precisamente una de las cosas que él, por lo que vi, cuando él se dio cuenta de que su libro tenía mucha repercusión y que el Círculo de Viena especialmente y Popper estaban muy en contra suyo, él intentó aligerar un poco, digamos, sus premisas, ¿no? Entonces, claro, al final la conclusión que uno saca es que esa evolución de la ciencia, que efectivamente él puso ahí a 4 revolucionarios y los cambios de paradigma, y yo he propuesto muchos más, y podría haber propuesto muchos más. De hecho, según estaba hablando, se me ocurrieron algunos otros que para la próxima charla los incluiré. Pues resulta que cada nuevo cambio de paradigma tiene que absorber al anterior. La teoría posiblemente, por eso yo creo que Kuhn considera a Lavoisier el mayor revolucionario de la historia de la ciencia, porque él hace un cambio radical del flogisto a explicarlo todo con el oxígeno. O en términos modernos serían reacciones de oxidación. Pero cuando uno piensa en el flogisto, piensa, pues es que son reacciones de reducción. Evidentemente, el flogisto tiene unos inconvenientes, como por ejemplo que existiera sustancia con masas negativas. Pero en aquella época, a lo mejor ese era un detalle menor. Nosotros no estamos en la época de esa. Entonces, al final, un cambio de paradigma o una nueva concepción paradigmática en la ciencia tiene que absorber a la anterior, tiene que absorberla. Lo que dices tú, el caso más claro es la teoría de la gravitación. El caso, o sea, la teoría de Newton es un caso particular de la teoría general de la relatividad. Un tema es, aunque se habla y ha sido haciendo todo pues un elenco, ¿no?, de pasos, ¿no?, revolucionarios. No parece ser, en mi opinión, que Darwin, porque empieza en la biología, pero el cambio de perspectiva de la evolución, que luego pasa a la física, etcétera, y que incluso todos los avances que se ha dicho, ¿no?, hay que encajarlos en una visión evolucionista del universo desde el Big Bang, partículas, átomos, moléculas, células, etcétera. Y yo creo que el paradigma, digamos, que engloba hoy el que es necesario es la perspectiva evolucionista frente a cualquier planteamiento estrictamente determinista que implique que no es posible ese desarrollo. Sí, por eso yo... muy ligado a esto, ya que habéis dicho lo de las matemáticas. Algunos físicos, que filósofo y es físico, como Mario Bunge, y algunos plantean que la física lleva 30 años desvariando en manos de los matemáticos, en tanto en cuanto que no han dado ningún paso efectivo de predicciones, pero se están inventando ficciones como los multiuniversos, las teorías de cuerdas, que pueden encajar en una ecuación, pero que tienen un poco que ver, y sobre todo que no podemos salir de nuestro universo. O sea, cualquier avance tendrá que ser, no podemos saltar de nuestro universo, y cualquier salto de nuestro universo pues será un constructo matemático, pero de una ficción, ¿no? Sí, bueno, a ver, sobre el tema de ver la ciencia, cualquier ciencia y la ciencia global, desde una perspectiva evolucionista, no en el sentido biológico, ¿no?, sino en general, yo creo que eso ya muchas gente, historiadores de la ciencia o filósofos de la ciencia, o al menos lo poco que yo leo, ya lo consideran.
Es decir, es típica ya la imagen que hemos visto todo, que acaba en el bosón de Higgs, donde empieza todo en el Big Bang, nucleosíntesis de elementos. Eso ha sido así, pero es que también eso tiene que ver un poco con que cuando hay un avance que es paradigmático, ese avance es una evolución del anterior y a la vez lo engloba. Eso. Y entonces yo también lo veo así. Yo creo que la perspectiva evolucionista, en un término general, está bien traída. Y luego, sobre el tema de los matemáticos y los físicos, no sé si hay muchos matemáticos y físicos teóricos aquí en la sala. A ver, ya sabéis que dijo Hilbert. A ver, Hilbert y Einstein tuvieron su polémica. Hilbert fue muy generoso, porque Hilbert tenía las ecuaciones de campo, la teoría general de la relatividad, antes que Albert Einstein, y permitió que Einstein la publicara antes de Hilbert. ¿Y por qué? Porque él era matemático, llegó a las ecuaciones por las matemáticas que sabía, mientras que Einstein tenía que aprender esas matemáticas. Hemos mencionado la geometría de Riemann, pero también tenía que estudiar los tensores, que no sabía nada de tensores, y las ecuaciones de campo son todas ecuaciones tensoriales. O sea, un montón de matemáticas que él no sabía. Entonces Hilbert dijo algo así, que la física es un asunto demasiado serio para dejárselo a los matemáticos. Perdón, la física es un asunto demasiado serio para dejárselo a los físicos, que eran los matemáticos los que tenían que tomar las riendas de ese asunto. Es verdad que cuando uno habla de los grandes físicos teóricos del siglo XX, a ver, ¿tú consideras que Paul Dirac era físico o era matemático? Era ingeniero de formación, vamos a dejar eso claro, de estudio. Que era un físico teórico, tan teórico que era un matemático, pero Wigner, desarrollando teoría de la relatividad, Stephen Hawking, Roger Penrose, todos ellos, yo creo que hay una línea tan difusa entre la física teórica y las matemáticas que es difícil quién se tiene que encargar de alguna cosa. Y luego lo que dices tú, pues yo tampoco... O sea, yo estoy de acuerdo también con tu comentario de que la física teórica ha evolucionado tanto, está en unos niveles tales que te tienes que trasladar a otro universo paralelo para poder entender las leyes de la física. Bueno, pues sí, la teoría de las cuerdas, de las supercuerdas, es una invención matemática. Es una invención matemática. No sé si estáis de acuerdo o no. Alfonso, por levanta la mano. A ver si lo resumo más. En el desarrollo de la ciencia, ¿no? A lo largo de la historia de la ciencia, en eso que se llama ciencia normal, como tú bien has dicho, y las revoluciones científicas, ¿no? Se da como un equilibrio, a mi manera de ver, entre el análisis de los objetos, con su metodología, los procesos que se van descubriendo, o sea, lo que aporta la tecnología y la interpretación de ello, ¿no? Y un buen ejemplo de las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad es el, bueno, por decirlo así muy telegráficamente, el desarrollo de la imprenta, que se popularice la lectura, que las lentes se tallen cada vez mejor y que se apliquen al microscopio y al telescopio. Van a saber los grandes mundos en la ciencia con Galileo, por un lado, y con Hooke y Rutherford. Pero sin embargo, incluso abriendo esos grandes mundos, por ejemplo en la biología, en la célula, con esos animálculos y las primitivas células y tal, se tardan 2 siglos en cambiar la interpretación de lo que da, por ejemplo, la generación espontánea y otras interpretaciones. ¿Qué papel tienen en todos esos cambios, por un lado, el análisis de los objetos y otras las interpretaciones nuevas que suponen el cambio de paradigma? A ver, desde mi conocimiento, ya han mencionado precisamente el desechar la generación espontánea, es que antes he mencionado que la ciencia hay que estudiarla siempre en su contexto, y el contexto social, económico, político, bélico, de esa época que estamos mencionando, había un caballero poderoso que era la Iglesia. Y cuando hablamos de ciencia, yo tenía una diapositiva sobre las culturas mesopotámicas, la India, para luego dar el salto a la griega, ¿no? Es nuestra cultura. La cultura occidental está dominada por la Iglesia católica, bueno, cristiana, vamos a decir, y luego católica y protestante, que a veces eran más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, contra eso había que luchar. Con la Iglesia hemos topado.
Entonces, el asunto aquí es que desterrar esas ideas preconcebidas también ha costado un trabajo. Entonces, y claro, la comunicación científica en aquella época no era tan importante. Pasteur hace un experimento crucial en el que demuestra que no existe la generación espontánea, pero era Pasteur, y estamos hablando de mediados del siglo XIX. Palancini me parece se llamaba, y el otro Rede. 150 años, 200 años antes ya habían hecho un experimento similar. ¿Y quién les hizo caso? Nadie. Pero si a Miguel Servet ¿qué le hicieron? Le quemaron por decir que la sangre circulaba, mientras que a Harvey le hicieron héroe nacional. Una diferencia, ¿no? Pero que Pasteur ya, sí. Pasteur, además de su primer experimento de los matraces de pello de cisne, es que en ese momento ya está la teoría celular, ya está ahí el Leiden, el Guam... Sí, pero también por lo que yo he leído de historia de la biología, la teoría celular también costó tiempo ser aceptada, ¿no? Pero quiero decir que ahí se ve muy bien la relación entre esa tecnología, ese análisis del objeto que va progresando, aplicando además rigurosamente el método científico en ese avance de la ciencia, digamos, ordinaria, y lo que cuesta pero el salto explicativo interpretativo. Si es que, ¿cuánto tiempo costó, y especialmente en España, aceptar el modelo heliocentrista de Copérnico? Y en el resto de Europa se aceptó porque hubo dos científicos, especialmente Kepler y Galileo, que eran claramente copernicanos. Yo estudié la carrera de biología y no me mencionaban la evolución. Bueno, en alguna universidad americana creo que tampoco se explica, por ley. Sí. Yo lo que estoy comentando, tanto el compañero del tema médico, el de los científicos, el tema de la evolución, de la evolución de la ciencia en relación a la historia y la filosofía, porque soy historiador y filólogo y demás, es que toda filosofía y todo pensamiento va a marcar la evolución científica desde los orígenes, ya desde Grecia o incluso antes, desde creación de fértil y demás, medios Akakis y todo lo demás, que va llegando hasta prácticamente la actualidad. Y es que claro, y luego esa evolución de pensamiento, el peso que ha comentado de la Iglesia y cada periodo histórico concreto, y el acceso a la educación, es que era muy reducido. ¿Quién tenía acceso a la educación? El poder establecido, a monarquías absolutas, los centros del poder o los grandes imperios. ¿Quién tenía acceso a la educación en el siglo XVIII? Muy poca población, nobles y la Iglesia, y no todos. Entonces había muchos curas que eran auténticos ignorantes hace poco. Donde me quiero llegar es la ciencia ha evolucionado gracias a este tipo de cosas, y eso sí, cuando hemos hablado de que a veces los científicos han estado al hilo de la guerra y de los centros de poder, porque también la sociedad actual, por lo menos nuestra, ha cambiado mucho gracias a las revoluciones científicas, que luego se han asociado a las revoluciones industriales desde el siglo XVIII hasta prácticamente la actualidad, y muchísimas cosas que tenemos a nivel científico, de biología, técnico, médico, etcétera, etcétera. La evolución es evolución de todo ese tipo de cosas, y tenemos acceso a muchísimas cosas y muchos bienes que antes tenían un acceso muy reducido de la población. La esperanza de vida y otra serie de cosas han mejorado muchísimo. Ahora vivimos de media 84 las mujeres y 81 los hombres, y hace 50 años estamos en 60, y hace 200 años, no tanto, eran 35, 37 años. Entonces, en poco tiempo, prácticamente 200 años desde la Ilustración hasta la actualidad, hemos mejorado mucho, pero a nivel científico se ha avanzado muchísimo. La teoría atómica es que tuvo que esperarse 1500 años, o casi 2000, prácticamente, para que se llegara a redescubrir a Demócrito y a Leucipo. Sí, precisamente la teoría atómica es un ejemplo bueno, largo, o sea que pudimos estudiarlo mucho tiempo, de cómo las ideas preconcebidas, es decir, Aristóteles y los tomistas, principalmente, tomistas de Santo Tomás, si no había entendido, retrasaron el progreso de la ciencia. Pero había científicos muy relevantes como Descartes, Newton, todos ellos eran atomistas. O sea, pero bueno, no tuvieron una repercusión hasta que Dalton empieza a pensar, pero sobre todo, ya digo, Clausius y los físicos de su generación. Sí, ahí, o sea, es importantísimo el entorno, el ambiente. Por eso yo, mi primera diapositiva de cómo se enseña así la ciencia
En general la cultura, ¿no? Cómo se enseña. Y un cambio de paradigma cultural importantísimo, que es lo que marca un antes y un después, posiblemente el más importante, yo creo, de la historia de la humanidad, es la invención de la imprenta. Eso es lo que comienza, de hecho tengo ahí una diapositiva, que el Renacimiento empieza, o sea, edad moderna empieza con la imprenta, porque la edad, yo cada vez me gusta más la Edad Media y pienso que está maltratada por los historiadores, o ha sido maltratada. La única diferencia era que no había imprenta y no llevaba la cultura a todo el mundo, y eso es lo que permitió, eso más la proliferación de universidades, un invento medieval, por ejemplo. Y bueno, no me enrollo más. Silvana, que ya se habla. A ver, dos cosas. Silvana, bien pedido. Sí. La primera es un comentario, que a mí la estructura del fulerino me parece un balón de fútbol. Sí, es que es un balón de fútbol. Es un balón de fútbol. En algunos momentos se llamó futboleno. Sí. La segunda es una pregunta. Es que si Demócrito hizo la revolución del átomo, porque se le llama el padre del átomo. Sí, bueno, Demócrito siguió las lecciones o enseñanzas de su maestro, que era Leucipo, pero principalmente fue Demócrito. Lo que pasa es que Demócrito fue un científico, un filósofo, entonces no eran científicos, eran filósofos. Primero era puramente especulativo, o sea, Demócrito lo que hizo fue hacerse una pregunta clave. ¿La materia es continua o discontinua? Si la materia es continua, aquí se acaba la discusión, pero si es discontinua, tú podrás coger un trozo, una chocolatina, partirla, hasta que llegue un momento en que no puedas partirla más. Y llegas a una partícula que ya no se puede dividir. En griego, átomo significa indivisible. Él fue en su momento un revolucionario. Lo que pasa es que él era un Demócrito de Abdera, porque luego ha habido otro filósofo también llamado Demócrito, pero de Bolos, que no tiene nada que ver con este, pues fue un filósofo que no estaba en la corriente de la filosofía, digamos, ateniense, que era la que dominaba. No era ni aristotélico, ni de Platón. Entonces, como encima iba en contra de las ideas de los 4 elementos que estaba en boga, que había defendido Aristóteles, pues todo el mundo que no estuviera con las ideas de Aristóteles quedaba metido en el cajón de los trastos viejos. Y parece ser que Demócrito era un filósofo con muy buen carácter, no era nada peleón y se conformaba con casi cualquier cosa. El compensar, vivió muchos años, vivió casi 90 años, o sea que eso significa que tuvo una vida feliz. Por allí que alguien quería preguntar. Una cosa un poco así, que me preocupa es nuestra mente con su química, ya que está programada para interpretar ideas o hechos, crear ideas, es decir, es nuestra estructura mental, conexiones de neuronas, creación de nuevas relaciones de unas a otras, la que está en el fondo determinando la dirección de toda esa creación de ideas y de creación e interpretación del mundo. ¿Qué opinas? Yo soy, como os he dicho antes, que yo soy muy fan de la ciencia del cerebro, de la neurociencia y especialmente de la química cerebral. Entonces yo estoy convencido de que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que sufrimos, todo está en el cerebro. No lo digo yo, lo dice en un párrafo muy largo el padre de la medicina, Hipócrates, lo dice así. Entonces yo estoy convencido, de que llegará yo creo que no seremos nosotros, porque lo que he dicho antes, el problema del cerebro es que lo tiene que estudiar una persona que tiene que usar esa misma herramienta y no creo que lleguemos a entenderlo. Algún ser de algún universo paralelo, tipo de lo que viene, de lo que sale en la serie esta de Fringe, no lo sabemos. Pero sí, por lo que se sabe hoy en día científicamente, el cerebro es el órgano que controla todos nosotros. Claro, evidentemente nosotros somos una especie que somos polisistémicas,
con múltiples tejidos, múltiples millones de células, y todo eso tiene que estar conectado. Pero el cerebro y lo que significa el cerebro, es decir, las neuronas, cómo se conectan a través de la sinapsis, cómo se transmiten las sustancias químicas, cómo se transmiten los impulsos nerviosos al resto de nuestro organismo, todo está controlado por el cerebro. Ya digo, no lo digo yo, lo decía Hipócrates. Y volviendo al tema de los filósofos griegos, y esas ideas de Hipócrates tampoco fueron muy... Y es el padre de la medicina, un médico muy respetado, pero en esas ideas iba en contra de Aristóteles, porque Aristóteles pensaba que el cerebro era simplemente como si fuera el refrigerante de un coche, que todo estaba, eso que decimos que es el cerebro, era el corazón. Y Aristóteles pensaba, como el cerebro tiene tantas circunvalaciones, pensaba, por aquí circula la sangre, se enfría y es el refrigerador de los coches. Pero sí, por lo que se sabe hoy en día, el cerebro, o sea, de hecho, hoy en día... Con esta plantilla, sí. Solo hay que meterle un poquito de gasolina, ¿no? A ver, el cerebro tiene varias peculiaridades. También, por ejemplo, se dice, hoy en día la ciencia de los materiales, de los biomateriales, está muy avanzado y potencialmente, por lo menos a nivel académico, se puede trasplantar cualquier parte de nuestro cuerpo, excepto el cerebro. Porque si trasplantas el cerebro, lo que estás haciendo es trasplantar un cuerpo a un cerebro. Eso lo dice gente que trabaja en el área de biomateriales. O sea, que el cerebro es nuestro órgano fundamental. Eso no quiere decir que con un corazón que no funcione bien, que no vayamos a funcionar. Deja a Ramón, que siempre tiene aportaciones interesantes. No, yo era porque... Bueno, todas sabéis, la verdad que estoy contento porque todas vuestras... pero tú seguías hablando. Vale. Pero ya me conoce, Ramón, y tengo porque parece que el cerebro está programado para eso, pero yo creo que es un invento cultural. O sea, de hecho, hasta que no hay una red de científicos que se ponen de acuerdo en ciertas cosas, de la revolución científica, el experimento, el hecho del descubrimiento, la matematización de las cosas, y el que se pueda... Pero hay unas leyes del razonamiento que están... No, yo creo que no. Sí, No, porque yo creo que ni con inducción ni con deducción consigues nada de esto. Sí, porque tú planteas un experimento y lo planteas racionalmente con unas leyes de interpretación de la realidad. No las conoces. ¿Cómo que no? Claro, porque ahora conocemos todo esto, pero eso yo no lo veo el conoces. color rojo y es color rojo. Puede ser No, en una... No, pero yo creo que electromagnética que se mueve la red en de esa concepto... frecuencia. Eso es un hecho. No, lo que pasa es que tal como funciona nuestro cerebro y cómo funciona nuestro sistema nervioso central, es muy difícil ligar su comportamiento o sus consecuencias a un solo hecho. Es decir, que hay un montón de cosas que están actuando de manera simultánea. Claro, el asunto es que ese es uno de los grandes temas, cómo realmente está, o sea, sabemos del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso central, sabemos unas cuantas pinceladas muy superficiales, o sea, tenemos muchas evidencias, que las neuronas se comunican de tal manera, que hay una serie de sustancias químicas, que se produce una despolarización de la membrana celular, patatín, patatán, vale, todo eso lo sabemos, pero más allá, como tú lo estás planteando, es muy complicado. Por eso lo que también comentaba yo ahí, de lo que se está empezando a ver como revolución cognitiva. Yo creo que esto tiene unas implicaciones muy importantes en inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora nos está preocupando muchísimo. Hoy salió una noticia de que con inteligencia artificial unos manuscritos que eran indescifrables de la Biblioteca Nacional se los han atribuido a Lope de Vega. Entonces, pero dice que, bueno, decía en la noticia milisegundos, claro, es que ¿cómo ha aprendido esa inteligencia artificial? Ha aprendido porque nosotros le hemos enseñado, entonces el asunto aquí es que el cerebro, aún conocemos muchas cosas, pero conocemos muchas cosas superficialmente, por decirlo, de que sabemos poco, y que aún lo importante del cerebro no es los hechos puntuales que puedan hacer o en los que pueda trabajar, sino cómo están conectados. La gente que habla del tema del cerebro humano
que son neurocientíficos, casi siempre suelen poner una imagen, una comparativa. ¿Por qué somos lo que somos si somos nuestro cerebro? ¿Por qué? ¿Porque tenemos el cerebro más grande? No, porque ponen ahí animales que tienen cerebros mucho más grandes que nosotros. Porque resulta que tenemos un cerebro que no sé... Y entonces al final no hay ninguna conclusión que tú puedas relacionar con ciertos aspectos del cerebro. Hombre, se ha relacionado mucho a que nosotros tenemos muchas cosas, ¿cómo se llama? Circulación. Pero tampoco está totalmente claro eso, ¿eh? Tenemos un medio social, ¿no? También es verdad, sí, a ver, es que eso es verdad, es que eso es lo que iba a decir ahora. Nosotros estamos discutiendo esto porque somos la única especie que conozcamos que somos capaces de reunirnos un viernes por la tarde en vez de estar tomando cerveza, hablando de filosofía y de historia y de ciencia. Entonces eso también te condiciona. Es que a lo largo de la historia de la humanidad todos los hechos han estado influidos por su entorno, por el entorno social, político, el económico, el bélico, todos han sido, o sea, eso no lo pueden nunca desligar. Y carambolas de la historia, como ya digo que yo como aficionado a la historia a veces me pregunto, ¿y qué hubiese pasado de la historia de nuestro país si en vez de haber sido Fernando VII el deseado le hubiesen echado a patadas? Pues sí, Es un pensamiento de estos... Pues bueno, sí. La mano también tiene que influir en el desarrollo del cerebro, ¿no? ¿Cómo interactúa el pensamiento? Sí, no, a ver, también está muy claro que los sentidos, todos los sentidos, todo lo que percibimos, al final se tiene que procesar por el cerebro, pero a la vez el cerebro se va modulando en base a nuestra experiencia. Nuestra experiencia viene a través de los sentidos. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, a través del... O sea, muchas veces, lo hemos hablado también en el programa Unos de Gigantes, el órgano más grande del cuerpo que tenemos es la piel, Entonces, a través de la piel nosotros recibimos muchas sensaciones, que lo mismo no somos conscientes de eso en una ciudad como Madrid con tanta contaminación, pero... Por ejemplo, en la representación del cerebro anatómico, la mayor representación es el dedo gordo de la mano, ¿no? Es el Ah, eso no sabía. Quería preguntar. Sí, yo quería hacer dos preguntas, lo que pasa es que primero me siento en la obligación de defender a Aristóteles. Sí, hombre, Aristóteles, a pesar de sus errores, ha hecho mucho... Perdona, pero es que, a ver, claro que sí, que Aristóteles, como vamos a ignorar, lo que pasa es que también hay que reconocer que sin Aristóteles y sin la Iglesia... Bueno, el problema fueron los aristotélicos. Bueno, eso es. Aristóteles. Y también incluso de la Iglesia, que creo que dice que se simplifica todo. Copérnico era un eclesiástico, Newton era creyente, escribió tanto de teología y de alquimia que de física. O sea, Galileo era creyente también, en fin. Pero mi preguntita va al principio de la charla, que es la de las dos culturas. Cada vez se profundiza más la separación entre lo que podemos llamar muchas veces humanidades o ciencias. ¿Esto tiene remedio o ya va más y ya está? El propio sistema educativo cada vez marca más la diferencia. Y luego la otra cuestión, que es un poco paradójica con la primera, Hawking, entre otros, afirmaron aquello de que la filosofía está muerta. No sé, ¿qué piensas? A ver, sobre la segunda, que para mí creo que es la más fácil, yo no creo que la filosofía esté muerta. Sí que es verdad que hay gente, no sé si alguno en la sala es el que me lo ha dicho, porque alguno me ha dicho, no, es que la filosofía ya está muerta y su lugar está ocupándolo la ciencia. No, yo creo que no, que la filosofía tiene su papel. Por eso yo al principio decía, filosofía e historia desde las más, bueno, no lo he dicho, pero se entendía desde la más temprana etapas educativas. Lo de las dos culturas, pues aquí tenemos bastantes profesores de secundaria y a lo mejor ellos pueden decir algo sobre eso. Yo lo que veo, que yo me trato mucho con profesores de secundaria, es que cada vez hay más diferencias, cada vez hay más barreras. O sea, cada vez la distancia entre... Pero ya digo que ya no son esas dos clásicas ciencias y humanidades, sino que es que ya bachillerato digamos, de letras puras, bachillerato de artes. Yo sé que mucha gente, porque yo soy científico que podríamos llamar un científico de esas ciencias puras, que nos cuesta hablar con los ingenieros y los tecnólogos. Ya empezamos a hablar lenguajes distintos. Por eso me ha gustado mucho ese artículo, aunque tuviera ya casi 30 años, de Kuhn, en el que hablaba de lo importante que era la lingüística, o sea, el léxico, ¿no?
también en ese artículo, de esto que digo aquí, la lingüística juega un papel fundamental. Entonces yo creo que, por desgracia, no sé cómo esto se puede remediar, pero yo creo que cada vez la brecha es más alta. También eso tiene que ver con una cosa que tiene que ver con las especialidades. Cada vez somos más súper especialistas y llegaremos a saberlo todo de nada. Así será. Porque me pasa en mi área, me pasa en química. Yo con mis charlas de divulgación, yo ahora hablo de filosofía, fijaos si me atrevo a... Pero yo, claro, al principio empecé hablando de mi área, de química orgánica, luego empecé a hablar de química, luego de ciencia más general, y yo me di cuenta de que la química es una sola química, mientras que se siguen enseñando las químicas divididas en las áreas clásicas. Por supuesto, eso de que alguien pueda aprender a la vez física y química para tener una formación muy general, y matemáticas y geología y biología, eso ya se acabó. Pero es que eso viene desde, yo creo, no sé, los profesores que estáis aquí se quieren rebatir esto, pero yo creo que viene desde la más temprana educación, desde primaria, de hecho. Yo soy filólogo clásico y historiador, y llevo ya más de 30 años en la docencia, y el cambio ha sido típicamente brutal. Ya en mi colegio ya no tengo griego, he dado humanidades, gracias a Dios, latín y griego. Se ha parcelado tanto conocimiento que es auténticamente terrible. Este año incluso en la nueva ley se ha puesto una asignatura nueva que es fundamentos léxicos y tecnológicos de la ciencia, la tecnología y demás, que es todo el vocabulario culto, es griego y latino. Ese vocabulario culto de cara a un científico, un médico, cualquier tipo de especialista, sea de la rama que sea, es fundamental. Si es conocimiento y ese lenguaje no se conoce, ese científico probablemente, si no interpreta bien la realidad, o no entiende el significado de la etimología de la palabra para la investigación, se pierde. ¿Qué ha ocurrido? Antiguamente los humanistas eran humanistas, pero es que eran científicos, pensadores, filósofos, pintores, arquitectos, pero Da Vinci como modelo fundamental. ¿Qué ha ocurrido? Se ha parcelado tanto conocimiento, como usted también dice, y el compañero, es que parece que tenemos que saber latín, o griego, matemáticas, o lengua, o economía. Cuando realmente las humanidades, las ciencias y todas las ramas que aumentan la principio de la ciencia están totalmente interrelacionadas. Y es que aquel que para hacerle tanto conocimiento no va a saber nada, porque parece que sabes una cosa, pues no sabes nada al lado. Aquí estamos hablando de múltiples cosas que tienen tal interrelación que si no tienes esa capacidad de interrelación o de formación intelectual, humanística, científica o social, es que no entendemos nada y sinceramente se está perdiendo muchísimo ese tipo de conocimiento porque se crea tal parcelación, tal especialización que es que al final sabemos, como dices, un poquito de casi nada. Hay un libro de Lucio Fini que se llama Lo Inútil, que es una referencia, una defensa tremenda a las humanidades, que fue un premio del Príncipe de Asturias el año pasado, tristemente fallecido, que ahí lo cuenta y cuenta un poco la evolución de cómo eso se ha perdido y cómo todo ha sido pues, consecuencia de los tiempos, de la monetización del capitalismo bestial que estamos viviendo y cómo ese tipo de parcelación del conocimiento hace que obstruya la ciencia o parece que no vale para nada. Y es que es así de terrible. Yo lo veo en mi realidad actual, de cara a orientar a alumnos que cuando están en cuarto de la ESO tienen que elegir o van a matemáticas o física y química y luego, claro, fracasan en ese tipo de ramas. A lo mejor les gusta más la literatura, el arte, la historia o la filosofía. Y desde casa lo que se vende es la peseta, el euro y la moneda. Entonces, claro, yo eso ahí estamos totalmente equivocados. Ahí entran las ciencias sociales. No, yo es verdad, y es que yo pienso que yo soy humanista, pero que amo la ciencia. Estamos muchísimos años yendo al fondo atómico y demás, pero que porque considero que esto está todo tan interrelacionado. Si la ciencia ha avanzado menos, ha sido lo que he comentado antes, porque los poderes fácticos de la Iglesia, la monarquía absoluta, los imperios, han hecho que la ciencia hubiera avanzado menos, hubiéramos ido por un camino distinto. Hasta 1830 más o menos la palabra científico no existía y eran filósofos de la naturaleza y mucha gente defendemos, yo entre ellos, que cómo no van a ser la actividad científica unas humanidades si lo hacen seres humanos. Exacto. Fermín. No, Fermín había levantado el... No, pero como Fermín ya ha intervenido, por dar el máximo de palabras. No, adelante. Y ahora después le damos la palabra a Fermín. No, yo primero quería dar la enhorabuena a Bernardo, porque creo que... Bueno, es que tú eres amigo, Carlos. Sinceramente sintetizar toda la historia de la ciencia ahí en una hora, o sea... Bueno, tengo a 20 de muy interesante. Yo también creo que estas cosas de la baja cultura es verdad. Yo, por ejemplo, que doy alumnos que vienen de letras, pues realmente yo me asombro de que no saben lo que son las células, o sea, nunca lo... Bueno, perdona un momento, él es
catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III, pero él es químico de formación y ha sido profesor de química, de física y química, no, pero ha sido profesor de física y química en secundaria. Y ha hecho una tesina en química inorgánica. Pero lo que quería comentar un poco es que estoy absolutamente de acuerdo con las charlas y con que yo soy un poco crítico con Kuhn respecto al paradigma, pero claro, es que yo pienso que no es lo mismo lo que nosotros damos en ciencias sociales cuando, por ejemplo, explicamos teoría de la comunicación, que todas nuestras teorías ya nos sirven, es decir, la teoría de la aguja hipodérmica, de los enigmas de la espiral de silencio, o sea, eso ya nos sirve hoy en día. Y yo me pregunto, claro, tú estás diciendo, ¿no?, que los libros de bachillerato dicen como que la ciencia es así, que está... Yo digo, de lo que yo estudié en los 90, ¿hay algo que nos sirva? El principio de teoría no existe. Porque en ciencias sociales pasa eso, es decir, la célula ya no es así, hay otra cosa, el oxígeno ya no está en la hemoglobina, las reacciones de equilibrio ya no son, es decir, es que yo todo lo veo igual. O sea, yo lo veo exactamente igual, no ha cambiado nada. Entonces, a mí me da la impresión de que esto se está utilizando, y siempre lo digo, porque se está utilizando por parte de la gente, vamos a decir, porque además, por ejemplo, yo una de las cosas que estoy investigando es el terraplanismo, ¿no? Al margen de por qué existe o tal, y creo que se está utilizando esto. Es decir, bueno, el paradigma era ese, pero ahora tenemos otro. Y no es verdad, es decir, y de hecho, un problema que tienen los científicos de ciencia, vamos a decir, como tú dices, duras, y no de los sociales, es que ahora hay muchísimos más científicos que nunca y realmente no hay ninguna teoría que cambie. De hecho, el libro estupendo de John Horgan, del fin de la ciencia, lo dice. El problema de la ciencia es que como es verdad y no cambia, y ya no hay nada nuevo, pues es que no hay nada nuevo que hacer. Es decir, hay millones de científicos para cambiar nada, mientras que en ciencias sociales cualquiera tiene una teoría nueva. Bueno, de hecho, como aquí estamos, no sé si habrá alguien de mi departamento, una catedrática de mi departamento ha cambiado toda esto de teoría de la comunicación y ha puesto todas sus lecturas. O sea, como que ella, a partir de ella, el mundo, ¿no? En todos sus libros, ¿no? O sea, el resto, el Lindman y todo esto no existe, ¿no? Eso sería imposible. Entonces, a mí me da la impresión de que esto es que no es igual. Es decir, yo creo que lo que nosotros llamamos paradigma en ciencias sociales es algo que cambia y que constantemente cambia y que volvemos. De hecho, siempre se dice que las ciencias naturales son acumulativas, es decir, químicas o físicas van acumulando, y las sociales son, vamos a decir, cíclicas. Por ejemplo, la economía, de repente no hay crisis, etcétera, y vuelve porque se refiere a las emociones, y las emociones son siempre cíclicas, ¿no? Entonces, me da miedo el que se piense o que la gente crea que si estudia esto, se va a quedar obsoleto, y no es verdad. O sea, creo que nos quedamos obsoletos muchas veces los de ciencias sociales. Cuando yo hacía mis asignaturas de periodismo, se han quedado muy obsoletas. Otra cosa es que no me acuerde de nada, pero creo que lo que estudié de termodinámica sigue todavía vigente. O sea, no creo que Van 't Hoff y todo esto, o el enlace iónico, todo esto ya no existe. O sea, no es, porque en periodismo no hay nada. O sea, la fuente ya no es la fuente, todo ha cambiado, ¿no? Y me refiero a que yo creo que hay que darle valor a lo que se estudia de ciencia, porque hay una definición muy bonita de Geoffrey Hardy sobre lo que es un matemático, y dice que un teorema es la única construcción humana que es eterna. El teorema de Pitágoras se sigue explicando exactamente igual que lo explicó Pitágoras. Siempre que se den las condiciones de la geometría euclídea. Bueno, los niños chinos lo explican igual, los árabes igual, nosotros igual, es decir, y sin embargo, pues no se explica igual, por ejemplo, a Homero, no se explica igual a las humanidades. No se explican igual porque son otros elementos. Entonces, a mí me da miedo porque lo que esta charla, si la das en periodismo, la utilizan... Es relativista. Claro, efectivamente. Y en este entorno no, pero en otro entorno se utiliza, en un entorno literario, de periodismo de mis compañeros. Hoy he estado en una cátedra y se ha discutido mucho de esto. Bueno, he llegado a decir que la ciencia no existe. Y así, ¡pum! Si puede hablar Fermín y puede hablar Nuria, y si acaso hago comentarios, pero bueno, lo que planteas, Carlos, es complejo, pero ahora me gustaría contestar algo. Fermín, ibas a comentar algo. Yo no defiendo que haya sido
profesor de filosofía, la filosofía ha tenido también un carácter ideológico, por la historia, de tratar de dar racionalidad a lo que... Cuidado, que también la ciencia en algunos momentos ha tenido carácter ideológico, sí, claro, y en algunos casos hoy la sigue teniendo. También, porque hay lo que hay que está comprobado y las extrapolaciones de planos, etcétera, ¿no? Y hoy yo creo que la filosofía, si no tiene, si no va de la mano de las bases por lo menos de los avances científicos, tampoco tiene sentido, ¿no? Que vaya por otro sitio, ¿no? Era sobre Aristóteles y Demócrito. A ver, Aristóteles también es padre de la ciencia cuando dice que en qué consiste la ciencia, en explicar los fenómenos por sus causas. Y ese es el comienzo de separar de otro tipo de explicaciones míticos, religiosas, etcétera. Y el corpus aristotélico no es muy amplio, fue un hombre que tocó. Sí, hombre, claro. Lo que pasa es que viene la Iglesia, que hay que decirlo, y filtra. ¿Y qué se queda? La lógica que le viene bien, y que Kant decía que ya lo había hecho hasta el final. Aristóteles no es verdad, luego hay un gran desarrollo. Y prácticamente eso es lo que queda y asimila la cristiandad, ¿no? La cultura cristiana medieval. Y Demócrito, que se habla que... y Epicuro, que da un avance con otra manera de entender, ¿no? Las fuerzas internas, no tan deterministas. Se dice que escribió hasta 63 libros, sí, pero es que hay una persecución dice de que la Iglesia y desaparecen y solamente tenemos unos fragmentos que citan otros, igual que de Epicuro conocemos por el poema. Yo de Demócrito había leído que habían sido los platónicos y los aristotélicos los que quemaron los libros. Bueno, pero parece que es ya en la época de entonces es que se rompe realmente. A ver, a los griegos les daba mucho miedo dos conceptos que hoy en día los matemáticos manejan con cierta soltura, que es el cero, que hasta que los hindúes no lo inventan no sabemos lo que es el cero, y el infinito. Y entonces cuando eso se lo pones a los griegos es que les patina la Nuria. Perdón, os rogaría brevedad, porque tenemos que cerrar, pero sobre todo porque se va yendo la gente poco a poco, y eso es lo más deprimente de todo. Mejor nos vamos todos a la vez, porque si no, al final nos quedamos tres. Adelante, por favor. No, Diz lo que claro quieras, que cambian los libros. Yo el libro de genética molecular que estudié, ahora ha cambiado muchísimo. No tiene nada que ver con lo que yo estudié. Yo estoy hablando de los años 80. Eso. Y también ha cambiado toda la revolución de los nanotubos, todo. Eso es de ahora. O sea, entonces, nada. Yo a Carlos, que bueno, que tiene que ver un poco lo que estás comentando, yo cuando hablo de explicar ciencia un poco en el contexto histórico es porque yo creo que la historia, incluso la filosofía, porque todos somos filósofos, yo tengo esa idea, pero la historia es un buen gancho, como decir los periodistas, para atraer la atención de la gente. Y entonces el hecho de que tú le cuentes las ecuaciones de Newton como si un día Newton, viendo una manzana caerse del árbol, que ya dijimos en el programa homología antes que eso no podía ser cierto, pues, o sea, le dices, explícamelo un poquitín mejor, porque a lo mejor consigues... El problema de lo que se enseña a nivel de, incluso la universidad, es que damos demasiada información. Y en esta era de la información no hace falta posiblemente dar mucha información. Pero ni siquiera en mi época, Nuria decía los años 80, yo finales de los principios, en los 70, o sea que finales de los 70 y principios de los 70, yo creo que se daba demasiada información, que era superflua. Entonces lo que yo pido con esto de una aproximación historicista es un poco eso. Pero también es verdad que lo que dices tú es en parte la gran triunfo de la ciencia y su gran desgracia, que es que pensamos que la ciencia ya está construida. Y entonces hay muchos... Entonces lo que se enseña, que lo enseñan porque vienen en los programas educativos, es decir, en el BOE, no tiene nada que ver con la ciencia actual, y yo me gustaría que se explicara un poco mejor, y tú también en esto estás implicado, porque ya escribiste en su momento un libro, no, explicado positivamente porque lo recomiendo. Cuando existía esa asignatura de Ciencia para un Mundo Contemporáneo, coordinaste un libro, y ahí hablabas de cosas que eran bastante actuales. Entonces eso es a lo que yo voy, que posiblemente tenemos que enseñar un poco la ciencia más actual, también. O sea,
pero también yéndonos al pasado. Bueno, no es imposible, se puede, todo es ajustable. Bueno, ahí tenemos un futuro profesor, no sé qué pensará. Lamento, será una palabra más, pero es que tenemos que terminar por las 9 de la noche.